Y cuando revisaba mi agenda, y hoy teníamos la visita de Maximiliano Puyaro, cuántas cosas, ¿no? Para poder charlar con él, para descubrir, conocer. Claro, te dice, pero si ya lo conocemos. Sí, conoce la vida política, de funcionario público, pero ¿quién es realmente? ¿Cómo surge? ¿Cómo llegó a estos niveles, a nivel de la provincia? Así que ya lo verá, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Maxi? Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un programa distinto porque queremos conocer un poquito más de vos, de tu vida y sobre todo para que te conozca la gente. Vos sos del departamento General López de Hugue. ¿De dónde naciste? Yo nací en Melincué. ¿En Melincué? Mira vos. Vivía ahí en la casa de mis abuelos. Viví hasta los 3 años y medio. Casi no conociste a Melincué, casi. No, pero recuerdo, ¿viste? ¿Con 3 años recordás? Sí, quedan recuerdos de chico y hay recuerdos muy fuertes. Porque, con la abuela, capaz, con la sí, familia. Con mi abuela, con mi abuelo. Vivíamos en la casa de ellos porque mis padres todavía no habían terminado la casa en Hugues. Mi papá es de Hugues, mi mamá es de Melincué. Y en el año 78 la laguna creció muchísimo, inundó una partecita del pueblo. La casa nuestra de mi abuelo quedaba alejada del ejido urbano y llegó hasta la esquina de la casa. Y se asustaron. Y nos tuvimos que ir acá con la casa medio terminar, le faltaban un montón de cosas, pero teníamos miedo que nos entre el agua a nuestra casa, que vivíamos de la de mis abuelos. Entonces nos mudamos de repente a Hugues. ¿Y ahí Hugues toda tu infancia, toda tu escuela primaria, secundaria también? No, toda la primaria, el jardín de infantes, la primaria, y hice hasta 4º año en Hugues porque me echaron de la escuela por desacatado. ¿En serio? Sí, en cuarto, ¿Hacía lío? En 4º año me echaron de la escuela a mí y a otro amigo, que después el otro amigo fue intendente del pueblo también. Pero mirá vos, así que los dos revoltosos terminaron siendo protagonistas después de la ciudad. Sí, bueno, Mario por otro motivo, que era un año más chico que yo, lo echaron ese año y a mí también. ¿Y dónde terminaste la secundaria? En el pueblo de al lado, en Wilrey. Ajá. Y perdí un año del colegio. No lo cuento con gracia, pero la verdad que aprendí mucho en el colegio de Wilrey. Me porté muy bien, salí mejor compañero de 5º año y me di cuenta que los profesores de Wilrey eran más rebeldes que los jóvenes que estábamos en la escuela, porque era una escuela muy innovadora, muy linda, que nos contenía, que nos llevaba de viaje. ¿Y te fuiste de viaje con los chicos de Wilrey o con los chicos de...? ¿O hiciste los dos viajes? No, hice los dos porque yo trabajaba en un boliche de barman en mi pueblo, que se llamaba Staff Disco. Y entonces, esta faceta de barman no tenía como... Sí, tuve yo también bares, tuve boliches mira vos. en mi vida. Y bueno, y preparaba muy chico con mi hermano más grande tragos en una barra. Y entonces manejábamos un pesito. Y entonces tuve la posibilidad de irme con los chicos de Wilrey y con los chicos de Hugues. Primero con mis compañeros de Hugues a Bariloche. Viaje que me pagué yo. Sí, claro. Mis viejos en ese momento andaban muy mal económicamente. Vos calculá que era año 91, 92. ¿Y tus hijos qué hacían? ¿Qué actividad tenían? Mi papá tenía campo. Mi abuela... mirá qué historia. Mi abuela era analfabeta, mi abuelo era analfabeto. Y laburando mucho se pudieron comprar 2 campos relativamente grandes, uno de 150 hectáreas y otro de 70 hectáreas ahí en mi pueblo. Bueno, después se dividen con mis primos, porque los hermanos de mi papá fallecieron ambos en un accidente de tránsito, en un siniestro vial. Y bueno, el campo se achicó, vino en los 90, estábamos muy mal económicamente, muy mal, todo el campo argentino estaba mal. 60.000 productores agropecuarios perdieron su campo. En ese momento era un momento que mi viejo tenía muchas deudas porque no alcanzaba con las cosechas a pagar lo que debía. Y bueno, y a trabajar, ¿viste? En el campo. Yo trabajé también mucho en el campo cuando era chico con mi papá, primero en el campo nuestro, pero después salíamos a hacer trabajo para terceros. Me acuerdo, todos los veranos pasaba picando machos en los semilleros del maíz, para que las plantas, las plantas que después se van a hacer semillas, se puedan reproducir. Así que todos los veranos laburábamos muchísimo con mi viejo en el campo y bueno, y después estudiaba
primero el secundario y después la universidad. Ahora, pisando macho, dijiste. Para la gente de campo... Picando macho. Picando macho. Porque... Pasábamos con una cortadora, como si fuera una cortadora de pasto enganchada al tractor, que tomaba 2 surcos, y cada 2 surcos y 8 surcos se van intercalando los machos en función de las hembras del maíz para que puedan polinizar la planta. Y en un momento determinado, eso lo hacen los semilleros, para producir la semilla que después se vende. En un momento determinado hay que picar esos machos y nosotros estábamos todo el verano arriba del tractor, arriba de un Massey Ferguson 165, un calor así ahí. Bueno, pero bueno, ¿y qué edad tenías ahí cuando estabas haciendo? Y era chico, arranqué a los 16 y después los primeros años de la facultad teníamos que laburar, estábamos muy mal de plata, muy mal. Y bueno, y laburábamos, pero la verdad que con mucha alegría, le poníamos alegría porque... Mi vieja y mi viejo, bueno, mi abuelo por parte de madre era una persona muy emprendedora, tenía una pequeña fábrica de plumeros en Melincué y salía a venderlos él por los pueblos, iba en un autito y salía con los plumeros al hombro y los vendía, y le iba muy bien. Sí, porque eran útiles, era necesario. Le gustaba la timba a mi abuelo. Le gustaba la timba. Le gustaba la timba, entonces, viste, lo que ganaba lo perdía generalmente. Bueno, pero le iba bien los días de semana y los fines de semana. Era el problema. No le quedaba un ¿Cómo esa zona del sur ahí? Sí, muy de timbero, muy de jugar a la taba, muy de jugar al póker y esas cosas. Bueno, en ese momento, en la época de mi abuelo, había riña de gallo, tute cabrero. Sí. Bueno, y a mi abuelo le gustaba el boliche. Bueno, yo me he encontrado en algunos boliches con mi abuelo. No me diga. Era un personaje, mi abuelo. Divino, bueno. Divino. Y el tema de la facultad, digamos, fuiste a Rosario, ¿dónde estuviste a estudiar? Yo fui a Rosario, mirá cómo es mi historia, es increíble. Me voy yo con 2 amigos de Wilray, muy amigos míos, me voy a anotar a Ingeniería Química Industrial. Me gustaba mucho la matemática, me gustaba mucho la química y la física. Estaba convencido que iba a estudiar Ingeniería Químico Industrial y voy a Rosario con un centro de estudiantes que tenía Wilray, de estudiantes universitarios que llevaban a los chicos de quinto a mostrarles las diferentes carreras. Y uno de los 3 que fuimos juntos, Gonzalo Oderda, me dice: acompáñame a Ciencia Política. Entonces vamos con Gonzalo a Ciencia Política. ¿Y quién está en la mesita del centro de estudiantes de Ciencia Política? María Eugenia Smuck, hoy actual presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario. Nos agarró a los 3, empezamos a hablar, nos contó la carrera. Bueno, siempre me gustaba la política. Yo ya militaba, pero no tenía la decisión de estudiar ciencia política. Y bueno, entonces me anoté en ciencia política para empezar y me anoté en la otra carrera también. Y al mes que arranqué con las 2 carreras ya me había definido por ciencia política, pero no me fui a anotar a ciencia política. Nos convenció María Eugenia de anotarnos. Mirá vos, el destino, y hoy son todos protagonistas de la política. Viste cómo pasan las cosas, ¿no? María Eugenia Smuck, aparte de ser es la esposa del rector. Del rector. Bueno, fue compañero mío de primer año de la facultad. No me digas, mirá vos. Ahora, ¿te llevó también? Porque imagino que ella era franja morada o no era. Sí, era franja morada. Yo militaba en la Juventud Radical. Nosotros. Cuando ya estaba en Hugues. Mi papá era militante del partido, siempre, pero nunca participó. ¿Y en qué año fuiste a la facultad? En el 94, porque tendría que haber ido en el 93, pero me echaron por desacatado. Y cuando estaba en Hugues, ¿de qué fracción era? Porque en ese momento estaba, creo, el Chaki Cáceres. Mi papá era de Convergencia. Pero yo es como que me enamoro de Alfonsín y de lo que predicaba Changi, y me hice muy cercano a Changi, año 90. No, pero aparte, a ver, Changi enarbolaba ese fuego tierno joven de la revolución, de generar, de cambiar cosas. Por eso se llamaba Renovación y Cambio el sector. Sí. Era algo distinto. Yo lo viví también en Reconquista, con la gente que participaba en política de esa época. Yo también ya era periodista y veía todos mis amigos que el Changi transmitía eso, una forma especial de hacer política que no se veía, menos en lo que era León, por ejemplo, de esa época, que era otro sector, o lo que estaban, digamos, manejando otras fracciones dentro del radicalismo. Sí, Changi es una persona extraordinaria,
que nos contagió a una generación de radicales, primero la pasión por el radicalismo, pero segundo una ideología con mucha claridad. Changuí siempre tenía la capacidad de analizar la política internacional y bajar esas contradicciones al plano local. Uno cuando militaba en sectores como La Blanca en ese momento, lo hacía con mucha pasión y con mucha convicción, realmente de transformar, de cambiar, de pensar que un país con igualdad, con libertad era posible, lo que era la socialdemocracia en ese momento, lo que predicaba Raúl Alfonsín, cómo los valores que llevó adelante el gobierno de Raúl Alfonsín, cada una de las políticas públicas. Bueno, nosotros teníamos una formación muy intensa en La Blanca, llevada adelante por Changuí. Changuí es una persona, pero en esos momentos él nos hacía seminarios y nos hablaba. Sí, formaba cuadros, digamos. Cosa que yo no sé si hoy se está haciendo eso. Bueno, nosotros intentamos hacerlo con otros tiempos y otros ritmos, ¿no? La juventud en los 80 estaba mucho más politizada, en los 90 un poco menos, pero mucho más politizada que en estos momentos. Pero bueno, nosotros intentamos que los jóvenes se involucren en política. Pero yo digo, hablo puntualmente, a ver, no solamente del radicalismo, yo también lo veo en el peronismo, el tema de la doctrina, de hacer los cursos, las charlas, de formar cuadros, que también en la época de que llegó la democracia, me parece que el único que tenía esa filosofía parecida a la del Changuí era Cariñano, que formaba más cuadros dentro del peronismo que otros sectores, que veían, digamos, estaba así la militancia activa, movilizándose, pero sí lo que significa la doctrina, porque hoy por hoy parece que ya no existen más los partidos políticos. Hoy son las personas, quién es más conocido, vale más cómo te conocen y no lo que representa. Y uno antes votaba al radicalismo y sabía que votaba porque había, ¿cómo diríamos? Había algo, una doctrina, un dogma que uno conocía cuáles eran los objetivos y hacia dónde iba el Partido Radical. Sí. Y hoy se perdió eso. Hoy son personas individuales que si es conocida o no es conocida, eso es lo que más se preguntan. ¿Es conocida? Bueno, no, ¿a quién representa? Sí. Porque no es lo mismo representar a una izquierda, a una centro derecha o a una extrema derecha. Te llevan a distintos lugares. Comparto, Carlos, y antes la interna del partido pesaba mucho quién la ganaba porque el partido tenía una base electoral que sea quien fuese su candidato iba a sacar determinada cantidad de votos. Después es con las diferentes reformas políticas que tuvieron los partidos políticos y leyes electorales, los partidos políticos empezaron a perder peso y empezaron a ganar peso las personas en definitiva. Primero, como decís vos, si sos conocido. Segundo, si sos taquillero, si sos conocido y si sos taquillero. Y por eso es que son campañas de poco debate político. No hay profundidad, no hay propuestas. Yo me mato en esta campaña intentando que me escuchen para tener temas de agenda, pero vale más un eslogan o vale más una frase taquillera en un afiche pegado que cualquier propuesta elaborada. Yo quisiera discutir en serio 4 o 5 puntos en este momento y en esta campaña, pero bueno, a veces es difícil. Sí, pero uno se tiene que adaptar porque si no pierde. Bueno, pero claro, no sé si también el tema de las PASO, la forma que se manejó las elecciones, digamos, para elegir candidato abierta a todo el mundo, que no sé si es sano o nada, porque ahora uno viendo, porque antes vos preparabas una plataforma electoral, que el partido la cumplía, o por lo menos trataba de cumplirla, o si no rendía cuenta, en la plataforma dijiste tal cosa y no la cumpliste. Hoy, esto de las PASO, que cualquiera puede jugar en cualquier interna, le sacó ese poder al partido de llevar realmente dirigentes que estén comprometidos con una plataforma, con un ideal o con un objetivo, ¿no? Sí, y además, 2 cosas. Las internas abiertas, simultáneas y obligatorias hacen que, en definitiva, el partido pierda peso, porque la que define los candidatos de los partidos es la ciudadanía, primer punto. Y segundo punto, la ley de boleta única, que hace que las estructuras de los partidos primero estén desenganchadas. Nosotros, ejemplo, la provincia de Santa Fe, Miguel Lipchi gana de manera contundente la categoría de diputados provinciales y Antonio Bonfatti pierde por poco, pero pierde la categoría de gobernador.
y después la inmensa mayoría de las comunas y municipalidades las gana el Frente Progresista y senadores gana 7 la oposición y 2 el oficialismo. Es decir, eso rompe los partidos políticos, rompe la idea de que el partido político es una organización que va desde lo local pero que tiene una mirada nacional. Y cada uno termina haciendo la suya. El senador muchas veces para salvarse se pega más o se despega del candidato a gobernador, los diputados lo mismo, los intendentes lo mismo. Bueno, yo creo que en algún momento, ante tantos fracasos reiterados que va teniendo la política, porque la situación está cada vez peor en la República Argentina, ni hablar en la provincia de Santa Fe, vamos a tener que volver a discutir 2 cosas de los partidos políticos. Primero, ¿cuál es el rol que le vamos a dar a la sociedad? Porque los partidos políticos son la base de todo sistema democrático. Y segundo término, el financiamiento de los partidos políticos. ¿De qué manera los vamos a financiar? No solo una ley que te diga cuánto podés gastar en una campaña determinada, sino el financiamiento. ¿De dónde sacar la plata? Y sobre todo para que haya equidad. Ahora, volviendo sí, a o no, o sea, digo, en Estados Unidos los aportes son en blanco y cada uno puede elegir y aportar a un candidato determinado, y vos siempre y cuando aportes fondos lícitos, exacto, podés aportar lo que quieras si los tenés a los fondos esos acreditados y declarados. Maxi, bueno, volviendo un poco a tu universidad, ¿ahí militaste en la Franja Morada o quedaste medio libero? No, milité un tiempito, porque yo siempre fui bastante rebelde, y arranqué militando en la Franja, me encantaba, pero yo era el changui. Y la Franja en ese momento era de D'Ambrosio. Claro. Entonces entrábamos permanentemente en conflicto, porque cuando se hablaba de la facultad estaba todo bien, pero cuando se hablaba del partido y del rol que tenía que tener el partido, mi amor por el changui en ese momento, mi hijo se llama Valentino Luis le puse por el changui. Mirá vos. Mi amor por el changui, lo que él predicaba, lo que él representaba, me hacía entrar en debates profundos. Entonces era como que no me daban el lugar que yo pretendía tener. Y en el año 94 me eligen presidente de la Juventud Radical de mi pueblo. Teníamos una juventud re grande, como 70 pibes que militábamos en un pueblo chiquitito. ¿Pueblo? ¿Cuántos tiene habitantes hoy? 6.000 tendrá. Claro, 70, una barbaridad. Sí, y éramos un montón y hacíamos de todo, y pintábamos paredes y hacíamos asado y salíamos juntos. Y bueno, éramos un grupo de amigos que nosotros lo habíamos formado en la Unión Cívica Radical y estuvo muy bueno. Bueno, quien estaba conmigo en ese momento, que es uno de mis mejores amigos, es el actual decano de Humanidades y Artes hoy, que es de mi pueblo también, Alejandro Vila. Mirá. Entonces juntos formamos la Juventud Radical ahí, hacíamos un montón de actividades. Y bueno, ¿Y te presentaste a candidato en el pueblo o no? No, porque yo siempre estuve mucho en Rosario y es como que tuve una vida muy activa en la Juventud Radical. No tuve tiempo, me hubiera gustado, para prepararme para ser candidato en el pueblo, pero primero fui presidente de la Juventud Radical de mi pueblo, automáticamente me eligen secretario general de la Juventud Radical del departamento General López, de ahí fui vicepresidente del Comité de Provincia, presidente Germán Giacomino, en la mesa estaba Rodrigo Borla, mirá que... Son todos actores actuales. Y dejó la presidencia Julián Galdeano en ese momento. Mirá vos. Deja Julián, luego deja Germán, yo como era de La Blanca, llevo la vicepresidencia de Germán Giacomino y estaba Rodrigo Borla también en el comité, en la mesa del comité. Después me eligen primer delegado al Comité Nacional de la Juventud Radical, quise ser presidente del Comité Nacional, perdí con un amigo también de hoy de Capital Federal. Ajá. Y volví acá a la provincia y en ese momento se da una discusión entre los mayores de mi departamento, que era Héctor Salvo, el intendente Rufino 4 veces, Ernesto de Matía, ex intendente de Venado, Carlos Torres, que era intendente de Firmá. Y bueno, hubo una discusión muy fuerte por quienes conducían el departamento y dicen, bueno, que conduzca el pibe. Yo tenía 29, 30 años. Y me pusieron de presidente del Comité Departamental de Mayores, que el radicalismo en General López tiene mucho peso. Hoy tiene la mayoría de las comunas, de las municipalidades, pero siempre tuvo mucho peso. Es un actor político del departamento. Ahora no, porque tenemos el senador de hace varios años, pero antes el debate era entre el presidente del Comité Departamental y el senador, cuáles eran las políticas para el departamento.
me eligen, a mí me temblaban las piernas cuando me dijeron que tenía que ser presidente del departamental, me daba... Y tocó cuando ya había un senador peronista en ese momento. Sí, Espinosi. Claro. Espinosi era... Sí, porque al principio la primera etapa Sí. hubo radicales, digamos. Sí, estuvo Roberto Berger, Rubén Vilicic, de senadores. Vilicic tiene la gran historia de haberle colgado lo del puente colgante a Bernet, porque fue el que tiró la noticia de que se había vendido el puente y a raíz no se lo pudo sacar nunca más Bernet. Bueno, Vilicic fue presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, cuando la única vez que el radicalismo tuvo mayoría en el Senado. Sí. Después gana el Gamo Berger y al año y medio muere de un infarto aquí en la ciudad de Santa Fe. Bueno, lo reemplaza Nito Merlo. Pero bueno, era un departamento muy peronista, pero que el radicalismo tenía mucho peso. Sí. Me eligen presidente ahí. Y ahí tu trabajo, ¿y cómo llegás? Porque primero llegaste como colaborador en la legislatura. Llegué como secretario de bloque en un momento que yo en el 2007 tenía la adhesión para ser diputado provincial, pero el Changi se va del frente. Ah, cierto. Se va a una alternativa. Yo tenía mucha adhesión en ese momento porque había sido un buen presidente del partido y entonces me dicen que no podía ser diputado provincial porque por mi vinculación histórica con el Changi, yo en ese momento creía que teníamos que ir en el frente con Wiener porque era la forma de ganarle al peronismo en el 2007. Entonces, como no puedo ser diputado, el departamento propone una persona de diputada y yo vengo como secretario del bloque de la Unión Cívica Radical y fue el trabajo más lindo que tuve. Y después ya sí fuiste diputado. Y ahí, como diputado, tomaste también un protagonismo porque te animaste a denunciar el tema de las mafias de la droga, de los narcos, cuando nadie quería tocar el tema. ¿Te acordás que esa época era pesada? Y vos te animaste, me acuerdo que en Simordaza venía y hablaba de temas que no otros querían hablar. Sí, porque todos en ese momento callaban. Y había problemas de criminalidad y había problemas de narcotráfico muy serios en la provincia de Santa Fe. Nadie le ponía nombre y apellido, nadie decía. Sí, vos lo pusiste nombre y apellido y complicado. Yo un día muy molesto en la Cámara, no me acuerdo qué había pasado, que veía que todos se iban por la tangente, hablaban del narcotráfico, pero con generalidades, pedí la palabra y empecé a dar nombre y datos concretos de lo que pasaba en el territorio de la provincia de Santa Fe. Un discurso que se hizo conocido porque tuvo muchas reproducciones, ahí empezaban las redes sociales, en Facebook, tuvo como 3.000 compartidos en ese momento. No, pero aparte te llevaste a contarlo en televisión porque fuiste a Rosario. Y ahí fui a televisión y me invitaron los canales nacionales, después un narcotraficante de mi zona me amenaza, narcotraficante pesado, lo denuncié, hice un careo, me acuerdo de eso, no sé. Me dice, bueno, hice la denuncia, me dice, tenés que ir al juzgado. Leandro Corti era mi abogado, era colaborador mío, tenés que ir al juzgado. Entonces llego al juzgado de Melincue, veo 3 van de la Policía Federal. Le digo, ¿y esta van qué hacen? No, me dice, viene Ascaini. ¿Cómo que viene Ascaini? Sí, tenés que estar enfrente. Frente a frente con el que vos denunciaste. Cuando te cae la gota fría, digo, ¿cómo frente a frente? No, tenés que estar frente a frente. Y bueno, y agarré y me puse frente a frente y ratifiqué todo lo que había pasado. Las amenazas, bueno, la pasé mal. Sí, me imagino. Yo me acuerdo porque hemos seguido de cerca todo tu caso y te dimos la posibilidad con los micrófonos también para que puedas hablarlo, un tema delicadísimo, y que nosotros también estábamos al frente del Rosario contra todo lo que eran las madres del dolor, los padres del dolor, que nadie tampoco se animaba a hablarlo. Ni a entrevistarlos. Y de ahí yo, como tomo una relevancia con el tema narcocriminalidad, empecé a estudiar en profundidad y empecé a denunciar más bandas. De los Monos tampoco nadie hablaba, de Luis Medina nadie hablaba. Yo me acuerdo que una vez lo dije en una entrevista, acá quien tiene el mercado, la organización criminal de determinada zona de Rosario es Luis Medina, y un periodista muy reconocido de Rosario me dice, por fin alguien se anima a nombrarlo. Entonces le empezamos a sacar las caretas y eso creo que obligó y empujó a que la justicia también tenga que actuar, porque los Monos, mirá, la primera causa que tuvieron por narcotráfico fue diciembre del 2015, yo era ministro de Seguridad. La primera causa por narcotráfico. Sí, porque antes era por cosas, asesinato, muerte, robo. Pero no era por narcotráfico. Ahora, yo te digo, ese trabajo, esa valentía de enfrentarte permitió que Lichi después te eligiera como ministro
en una decisión que también, es decir, apostar a ser ministro cuando tenía el cargo de diputado, es decir, tenía asegurado tu futuro haciendo la plancha, asumiste ese rol. Hoy, en 2 palabras, ¿estás arrepentido de haber asumido ese rol? Porque fue uno de los pocos que duró 4 años. Sí, el único, no uno de los pocos, ninguno duró 4 años. Y es difícil. No estoy arrepentido. La verdad que dejé mi vida en ese cargo, me obsesioné con la seguridad pública, trabajé de lunes a lunes, pero de lunes a lunes. Yo los domingos iba al ministerio, los sábados iba al ministerio, los domingos a la mañana me aparecía en la PDI, me aparecía en la unidad regional. Me obsesioné con el cargo, me tomé solamente 8 días de vacaciones porque mis hijos me lo pidieron y ya no les pude decir que no, pero me costó salirme de ese cargo porque le dediqué mi vida, le dediqué 4 años enteros. Yo no salía a comer, no salía a tomar algo, estaba solamente... Pero está bien, a ver, pero uno cuando analiza, yo sé que le pusiste porque te conozco, te he seguido de cerca y lo que decís de estar las 24 horas es cierto, porque encima ibas al frente de los operativos. Sí, todo. De los alojamientos. Ahora, ¿qué es lo difícil que no se puede cambiar? Porque tenemos una policía, pero también tenemos una estructura, algo también que está mezclado ahí, que no se puede modificar para mejorar la calidad de la seguridad. Bueno, Santa Fe tiene muchos problemas estructurales de seguridad pública, necesitaríamos 15.000 policías más para tener la presencia que pretendemos tener. Necesitaríamos más inversión, más tecnología. Nosotros adquirimos mucha tecnología, mucha inversión, pero se necesita un plan de largo plazo, se necesita una coordinación mejor con la justicia y se necesitan también políticas sociales, digo, una política integral. Se puede mejorar. 2 datos. Nosotros cuando agarramos la ciudad de Rosario tuvimos 260 homicidios. Cuando nos fuimos tuvimos menos de 150, 146. Y el año siguiente 220. Se nos fue el tiempo, seguiría charlando mucho más, pero la verdad era un poco mostrarle a la gente este pantallazo rápido por tu vida y por lo que hiciste, porque demostraste que de chiquito, de joven, abrazaste la profesión que es la política y le seguís poniendo porque encima ahora hay otro desafío y ojalá te vaya bien. Así que gracias por haber estado con nosotros. No, yo te agradezco muchísimo porque ustedes fueron siempre los primeros que apostaron a dirigentes que veníamos de abajo, en este caso yo, cuando no era nada, cuando no era diputado de nada, siempre Sin Mordaza me daba el lugar para meter el comunicadito en el diario. Gracias. Gracias a ustedes.